El modelo urbano de desarrollo estadounidense. Bueno, ¿qué es? Este es un patrón de crecimiento urbano que se consolida a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Este transforma la ciudad compacta e industrial en una ciudad dispersa y extendida que depende completamente del automóvil. Se diferencia de la ciudad europea por esto mismo, porque la ciudad estadounidense se expande horizontalmente sobre grandes extensiones de territorio, separando funciones y reduciendo densidades. No es solo una forma urbana, sino un modelo económico, social y cultural ligado al capitalismo inmobiliario y al estilo de vida suburbano, a diferencia de la ciudad europea que busca más la verticalidad. La forma en que se organiza una ciudad depende mucho de su historia y su cultura. Esto influye en cómo se construyen las viviendas, si son edificios altos o casas, en si se mezclan los usos del suelo, se separan por zonas y en cómo se mueve la gente todos los días, ya sea caminando o en bici o en transporte público o en coche. De estas decisiones surgen dos modelos principales de ciudad, la ciudad compacta y la ciudad dispersa. La ciudad compacta es la que es común en Europa mediterránea, mientras que la ciudad dispersa se desarrolló sobre todo en Estados Unidos después de haber sufrido unos suburbios y también se ha replicado en otros países. El suburbio emblemático. Las ciudades estadounidenses se desarrollaron rápidamente en la segunda mitad del siglo XIX. Comenzaron a concentrar gran parte de la actividad industrial y por ende se fueron afectados los empleos. Por ejemplo, en Chicago y Boston pasaron de tener de 109.300 y 177.800 habitantes en 1860 a 1.698.000 y 561.000 respectivamente en 1900. A ellas llegaron millones de personas, unas venidas de áreas rurales en busca de una mejor vida y mayores salarios, otras llegadas desde Europa que huían por distintos problemas. Esto dio el problema de las tenement house, que fue la solución al suburbio de Leviton, que se va a mencionar a continuación. Uno de los suburbios emblemáticos fue Leviton en Nueva York. Leviton fue construido a partir de 1947 en Long Island, Nueva York. Es considerado como uno de los primeros suburbios masivos, moderno y uno de los símbolos más claros del modelo urbano estadounidense de la posguerra. Este proyecto respondió directamente al déficit de vivienda tras la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de veteranos regresaron al país y buscaron establecerse con sus familias. El proyecto fue desarrollado por William Levitt, quien aplicó la lógica de producción en serie inspirada en Henry Ford. En vez de construir casas una por una, el trabajo se dividía por etapas. Unos hacían cimientos, otros muros, otros techos, etc. Así se construyeron muchas casas rápido y a bajo costo. Urbanísticamente, eran casas unifamiliares de baja densidad, con jardín y calles curvas. No había mezcla de usos, lo comercial y los servicios estaban separados de las viviendas, por lo que el uso del automóvil se volvió casi obligatorio al tener que trasladarse de zona residencial a zona comercial o a zona residencial, respectivamente. Por eso Leviton no se pensó solo para caminar, sino para moverse en coche, y este modelo se repitió en muchos suburbios, impulsando la expansión de las ciudades y el crecimiento disperso. La expansión horizontal, o el llamado urban sprawl o expansión urbana dispersa. A diferencia de las ciudades compactas europeas que tienden a densificarse y crecer verticalmente, las ciudades estadounidenses se expanden horizontalmente sobre grandes extensiones de suelo. Este proceso no implica un crecimiento continuo y compacto, sino fragmentado, con zonas urbanizadas separadas por vacíos o áreas intermedias. El sprawl transforma la escala de la ciudad, las distancias entre vivienda, trabajo y comercio se amplían considerablemente, lo que modifica los patrones de movilidad y genera dependencia del automóvil y el transporte público. Una de sus características principales fue la baja densidad que estos desarrollos de viviendas unifamiliares extendidos no compactos. Fue la dependencia del vehículo, falta de transporte público y servicios peatonales lo que obligó al uso de autos. También el uso de suelo segregado o la separación drástica entre zonas residenciales, comerciales y laborales. La zonificación funcional. A partir de la década de 1920, con decisiones jurídicas que legitimaron a la separación funcional, las ciudades empezaron a separarse por zonas: áreas comerciales, áreas industriales, áreas residenciales, para el comercio y para la industria. Esta forma de planear buscaba ordenar la ciudad, pero terminó fragmentándola. En la práctica, la zonificación alejó la vivienda del trabajo y de los servicios diarios, sobre todo en los suburbios, lo que hizo que el automóvil se volviera casi obligatorio para poder moverse y transportarte de zona residencial a zona comercial o a industrial respectivamente. En el modelo estadounidense, el coche no solo sirve para transportarte, sino que organiza la ciudad. Esto se reforzó con la construcción del sistema de autopistas en 1956, que conectó ciudades y suburbios y provocó que el diseño urbano priorizara carreteras grandes y estacionamientos.
Ahora vamos a conocer las propuestas urbanísticas de Le Corbusier. Pues su nombre es Charles Edwards, que es más conocido como Le Corbusier. Nació el 6 de octubre de 1887 y falleció el 27 de agosto de 1965. Básicamente fue un arquitecto urbanista, siendo un modelo a seguir. Combinó varios de los estilos arquitectónicos más relevantes de la época, que era el funcionalismo, movimiento moderno y entre otros. Básicamente fue uno de los primeros en unirse a las inspiraciones del funcionalismo, y con esto pues fue uno de los primeros en utilizar el hormigón en bruto. Además, en su trayectoria para obtener más conocimiento, en 1907 y 1911 realizó viajes a Europa y al Mediterráneo, esto para conocer la arquitectura de esos lugares, arquitectura clásica, que pues le brindaron de mucho conocimiento en cuanto a formas geométricas, luz, paisajes y elementos esenciales en el diseño arquitectónico. En 1922 y 1940, Le Corbusier desarrolló un gran número de proyectos, y más que nada urbanistas y también de edificaciones. Básicamente proponía ciudades en las cuales integraba las nuevas tecnologías, como sean de los autos, que era un punto muy importante, dado que tenían que plantearse en cómo se iban a distribuir ahora las ciudades para que los autos pudieran transitar en ellas. Urbanismo por Le Corbusier. Este autor define a la época actual como un sedentarismo nómada, a la cual se refiere, se vive en unas viviendas fijas, pero se caracteriza porque siempre estamos en un movimiento constante. Entonces nos estamos desplazando siempre en distancias, recorridos pues ya sea largos o cortos, y principalmente esto lo implementó el desarrollo tecnológico de los automóviles. Entonces este era un reto para las ciudades antiguas que no tenían el dimensionamiento de esta nueva máquina tecnológica, y por ello en 1922 se creó el Plan Voisin para París, que fue una propuesta que se le apodaba la ciudad contemporánea de los 3 millones de habitantes. Fue diseñada por Le Corbusier y fue especialmente para el centro del país, para una nueva reestructuración en cuanto a nuevos avances tecnológicos. Caracterizaba básicamente por la industrialización que exigía las viviendas más eficientes y pues económicas y higiénicas. También esta ciudad se planificó que reduciría el tráfico urbano, y al igual que buscaría una forma de resolver la presencia de los automóviles, de que también se tendría en mente que se mantuviera una gran cantidad de zonas y áreas verdes, al igual que un buen manejo de la luz solar y una buena ventilación. Sin embargo, no se llevó a cabo porque este proyecto representaba un cambio radical, el cual los gobiernos pues no apoyaron esta propuesta, y también por motivos de conflictos bélicos entre naciones no se logró a cabo. La villa contemporánea, que básicamente es similar a la anterior, que esta no estaba diseñada para una ciudad en específico, pero traía las mismas propuestas, que básicamente pues era una ciudad diseñada para 3 millones de habitantes, que este se caracterizaba también por tener grandes áreas verdes y una población grande, ¿no? En cuanto al diseño urbano, pues buscaba descongestionar el centro de las ciudades, aumentando así la densidad habitacional máxima y pues los espacios verdes. Se pretendía construir 24 rascacielos, los cuales fueran oficinas, viviendas de alta densidad, y sobre ellas construía autopistas, además de vías comunitarias y la implementación de transportes públicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Además, también de tener en cuenta la luz solar, áreas recreativas y pues tener un orden urbano. Después tenemos a la Villa Radiante, que básicamente fue otro plan creado por Le Corbusier para París en 1933. Es similar a los dos anteriores, básicamente es una propuesta urbana que empleaba grandes espacios verdes, accesos de luz solar para mejorar la calidad de vida de los residentes. Pues la propuesta era basada en una organización racional y estricta de los espacios urbanos, donde las funciones de habitar, circular y recreación estaban separadas, para así obtener una mejor organización entre estas ciudades. Y pues básicamente buscaban el máximo aprovechamiento del sol, la ventilación y la creación de espacios libres, para así tener parques con mucha vegetación. El plan para Buenos Aires, en Argentina, que básicamente fue cuando Le Corbusier estaba de viaje por Argentina en 1929 y realizó una propuesta para el centro
de esta ciudad, el cual era una reorganización de la ciudad frente al rápido crecimiento de esta. Muchos de los puntos que se implementaron para este plan son idénticos a los que ya he mencionado. Básicamente se trataba de organizar toda la ciudad para la implementación de los automóviles y también a los peatones, y pues básicamente era eso. No se pudo construir dado que era una idea muy radical. Le Corbusier decía que tenían que demoler el centro de la ciudad para poder construir esta nueva ciudad, pero pues era muy radical, y aparte en cuestión de políticas pues no se pudo resolver este proyecto dado que era muy complejo y no había los recursos económicos suficientes. Y después tenemos el plan de Barcelona, que se le llama Plan Masia, que fue en 1934, que era un plan con el objetivo de crear una ciudad moderna, reestructurar esa ciudad para tener un mejor aprovechamiento de los espacios debido a las nuevas implementaciones tecnológicas. El plan que Le Corbusier diseñó para Barcelona básicamente pues era eliminar totalmente las calles demasiadas estrechas, esto para así poder que los carros transitaran sobre ellas, ¿no? Sin embargo, este plan no se llevó a cabo dado que era una idea muy radical, el cual Le Corbusier decía que tenían que destruir, demoler la ciudad de Barcelona para poder levantar estos nuevos edificios y poder hacer una nueva reestructuración de toda la zona y crear la nueva ciudad. Y más aparte pues también estaban en conflicto varias naciones. Por problemas de eso no se llevó a cabo este plan. Después pasamos al plan Obús en Argel, que fue en 1930 a 1934. Básicamente también fue diseñado por Le Corbusier. Fue una idea muy radical. Era un viaducto. Básicamente arriba era una autopista y en la parte de abajo eran viviendas de varios niveles. Pues básicamente como una ciudad lineal. Sin embargo, pues debido a su escala utópica, a la falta de apoyo político y que se necesitaba una estructura muy grande para hacer toda esta construcción, no se llevó a cabo y pues quedó en el recuerdo. Después pasamos al plan utópico de Bogotá. También fue diseñado por Le Corbusier en 1947 y 1951. Buscaba modernizar toda la ciudad, creando un sistema de infraestructura urbana, haciendo un gran énfasis en la gestión del agua. Los principales principios que buscaba este plan era una reestructuración de las viviendas sociales, una creación de transporte, zonas residenciales, pues entre otros. No se llegó a su construcción dado a problemas políticos que interrumpieron la planeación de esta ciudad utópica. Y después pasamos a la utopía urbana del Corbusier, que esta sí se construyó, fue la ciudad de Chandigarh en la India. Básicamente en los años 50 Le Corbusier trabajó en la India para levantar los cimientos de una ciudad moderna utópica urbana con los principios de la arquitectura contemporánea. Y pues esta ciudad se divide en 50 sectores rectangulares que son separados por calles que transportan el tráfico a alta velocidad de la ciudad. Y entre algunas características que podemos observar de esto, pues que hay mucha vegetación. Pueden ver la imagen que está de manera satelital, que hay demasiada vegetación, y fue uno de los planteamientos que hizo Le Corbusier para este proyecto. Algo muy importante de aclarar aquí es que Le Corbusier dividió las industrias de los sectores. Básicamente todas las industrias, tecnologías y pues, de trabajo las dividió de los sectores de la población, de las escuelas y de trabajo. Después pasamos al conjunto urbanístico por Le Corbusier, que es Permis Vert. Está ubicado en Francia y fue diseñado por Le Corbusier en 1954. Es un proyecto que se había propuesto en marcha por varios arquitectos. Se caracterizaba que iba a contar con un aproximado del 88% de áreas verdes y un 12% de espacio construido, que a su vez promovía un plan social, económico, humano, tomando en cuenta las necesidades de la población en ese momento. Era un conjunto de edificios muy completo que representaba una vivienda, educación, cultura, recreación. Y bueno, los edificios que se encuentran en este conjunto es una unidad habitacional que cuenta con un total de 20 plantas, una casa de la cultura, la iglesia y un estadio y su piscina. Archigram. ¿Qué fue Archigram? Archigram fue un grupo arquitectónico británico de vanguardia de Londres formado a inicio de la década de los 60. Aunque prácticamente no construyeron ninguno de sus proyectos, está considerado como uno de los movimientos arquitectónicos
más influyentes de los años 60. Uno de los fundadores, Peter Cook, decía que Archigram fue el movimiento arquitectónico más influyente de los años 60. Lo que los hacía diferentes era que proponían una arquitectura muy futurista que celebraba la tecnología, el movimiento y hasta el consumo, algo que en ese momento era bastante innovador. Pero lo más interesante es que no buscaban construir edificios tradicionales ni permanentes, más bien desarrollaban ideas y proyectos imaginarios, lo que se conoce como arquitectura de papel. Esos proyectos los presentaban a través de dibujos, collages y revistas, con una estética muy inspirada en la ciencia ficción, los cómics y la cultura pop. Los principales integrantes de Archigram fueron Peter Cook, Warren Chalk, Ron Heron, Dennis Comprion, Mitchell Webb y David Greene. Un personaje clave fue Theo Crosby, quien impulsó al grupo, les dio visibilidad internacional y los vinculó con el Instituto del Arte Contemporáneo de Londres, donde en 1963 presentaron la exposición de la ciudad viva. El grupo se desarrolló en un contexto marcado por la carrera espacial, el desarrollo tecnológico, el auge de la cultura pop, la contracultura juvenil y el pensamiento de teóricos como Marshall Luan. En ese ambiente, Archigram proponía que la arquitectura dejara de ser tan rígida y convertirse en algo más dinámico, flexible y adaptable a la vida moderna. Filosofía y pensamiento urbano. En cuanto a su forma de pensar de la ciudad, Archigram decía que no debía entenderse solo como edificios físicos, sino también como las personas que la habitaban y las experiencias que pasan en ella. Ellos usaban una comparación interesante. Los edificios serían como el hardware, pero la vida, las personas y las situaciones serían como el software. Por eso veían la arquitectura casi como un producto tecnológico, algo que se puede actualizar, cambiar o reemplazar. También criticaban al modernismo, porque sentían que se había vuelto muy repetitivo y muy rígido. Frente a eso, proponían una ciudad donde nada fuera permanente, todo pudiera moverse, cambiar o desaparecer, la tecnología fuera el centro del diseño y la arquitectura se adaptara al usuario y no al revés. Y a diferencia de Buckminster Fuller, que creía que los recursos eran limitados, Archigram imaginaba un futuro con recursos casi ilimitados, donde el cambio constante no fuera un problema, sino algo positivo. Influencias teóricas. Las ideas de Archigram estuvieron influenciadas principalmente por Antonio Sant'Elia, arquitecto futurista italiano, Buckminster Fuller por su visión tecnocrática y estructural y Jonah Friedman por su propuesta de arquitectura móvil. Kenneth Frampton afirma que Archigram estaba profundamente ligado a la ideología tecnocrática de Fuller y a la visión de críticos como Rainer Baham, quienes defendían una arquitectura ligera e infraestructural y de alta tecnología. Proyectos más representativos. El primer proyecto es la Plug-in City propuesta por Peter Cook en 1966. Aquí la idea principal es una megaestructura fija que funciona como soporte y dentro de ella se van conectando módulos de vivienda, trabajos o servicios. Lo interesante es que esos módulos se pueden quitar, reemplazar fácilmente como si fueran piezas intercambiables. Entonces, la ciudad nunca está terminada, siempre está cambiando según las necesidades de la población. El siguiente proyecto es la Walking City de Ron Heron en 1964. Aquí la ciudad ya no está fija, sino que se convierte en una especie de enorme máquina con patas que puede desplazarse. Son ciudades móviles y autónomas que incluso podrían reunirse entre ellas. Esta propuesta rompe completamente con la idea tradicional de una ciudad estática. Y por último tenemos la Instant City, también por Peter Cook en 1968. En este caso se trata de una ciudad temporal que llega a comunidades pequeñas usando estructuras inflables, globos y tecnología portátil. Su función es llevar cultura, información y servicios y después desaparecer. Aquí se refleja la idea de que la ciudad no tiene que ser permanente, puede ser algo momentáneo. Importancia e influencia. Aunque casi ninguno de sus proyectos llegó a construirse, Archigram tuvo una influencia enorme en la arquitectura contemporánea. Sus ideas se inspiraron directamente en el movimiento high-tech y a arquitectos como Norman Foster, Richard Rogers y Renzo Piano. Muchas cosas que hoy vemos normales, como los edificios inteligentes, la arquitectura modular o el urbanismo flexible, tienen su origen en las propuestas que ellos imaginaron en los años 60. Su mayor aportación no fue construir ciudades reales, sino cambiar la forma en
en que pensamos la ciudad. También es importante decir que fueron muy criticados porque muchos pensaban que sus ideas eran demasiado utópicas y poco realistas y que no resolvían problemas sociales como la pobreza o la falta de vivienda, pero en realidad su intención no era dar soluciones inmediatas, sino cuestionar el modelo urbano tradicional y abrir nuevas posibilidades para imaginar el futuro. Archie Graham no construyó edificios, pero sí construyó nuevas ideas y esas ideas siguen influyendo en cómo entendemos la arquitectura el día de hoy. El metabolismo japonés fue un movimiento arquitectónico y urbanístico de posguerra que surgió en Japón a finales de la década de los 50. Su concepto central era que las ciudades y los edificios no debían ser estructuras estáticas, sino organismos vivos capaces de crecer, cambiar y regenerarse orgánicamente para así poder adaptarse a las necesidades futuras de la población. No era solo un estilo visual de edificios con formas extrañas, sino una filosofía radical. Buscaba resolver el caos urbano del Japón de posguerra, utilizando la lógica de la biología. Principios fundamentales. Crecimiento orgánico. Las ciudades se concebían como sistemas biológicos donde componentes individuales, como habitaciones o viviendas, podían sustituirse o añadirse sin destruir la estructura principal. Se diseñaban como sistemas flexibles que pudieran expandirse o contraerse según las necesidades de la población, similar a lo que hacen las células en un cuerpo. Modularidad y cápsulas. El uso de unidades prefabricadas o cápsulas permitía una flexibilidad total. Estas se conectaban a una infraestructura central, la megaestructura, y podían ser reemplazadas cuando cumplían su vida útil. Esto proponía grandes núcleos fijos como una columna vertebral en un organismo, a los que se conectan módulos o cápsulas intercambiables y prefabricadas. Un claro ejemplo de esto es la torre de cápsulas Nakagin de Kisho Kurokawa, ubicada en Tokio. Fue el símbolo máximo de este movimiento, ya que consistía en módulos habitacionales que, en teoría, podían sustituirse cada 25 años, aunque el edificio fue demolido en 2022. Respuesta a la superpoblación. El metabolismo buscó ser una solución radical para el rápido crecimiento urbano de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Esto para poder albergar a un mayor número de personas. Surge como una respuesta directa a la devastación y la necesidad urgente de reconstruir la nación. Y más que un estilo, fue un proyecto de supervivencia y modernización radical, nacido entre cenizas de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Uno de sus mayores exponentes fue Kenzo Tange, arquitecto y urbanista clave en la modernización de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el primer japonés en recibir el premio Pritzker y destacó por su visión urbana innovadora, como el plan de expansión de Tokio en 1960. Entre sus obras más importantes se encuentra el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. También destaca Kisho Kurokawa, cofundador del metabolismo, quien concebía la arquitectura como estructuras modulares capaces de renovarse. Su obra más emblemática es la Nakagin Capsule Tower, un edificio compuesto por cápsulas intercambiables que representaba perfectamente la idea de crecimiento y cambio. Otro representante fundamental es Fumiko Maki, reconocido por integrar el modernismo occidental con la tradición espacial japonesa. Sus proyectos se caracterizan por la elegancia, el uso del vidrio, metal y hormigón, y una composición sobria. Obras como Spiral y Hallside en Tokio reflejan esta síntesis entre tradición y modernidad. Finalmente, Kiyonori Kikuta fue uno de los principales teóricos del movimiento. Sus propuestas como Sky House y el proyecto utópico Marine City mostraban ciudades flotantes y estructuras capaces de expandirse, anticipando una arquitectura adaptable al futuro. Algunas de las obras más representativas del movimiento metabolista fueron la Sky House, diseñada por Kiyonori Kikuta en 1958 en Tokio. Fue concebida como una estructura elevada y flexible, donde los espacios interiores podrían modificarse con el tiempo. Representa la idea de una arquitectura adaptable a las necesidades cambiantes de la vida familiar. El proyecto Marine City, una propuesta visionaria desarrollada entre 1958 y 1963, aunque no se construyó, planteaba ciudades flotantes sobre el mar, capaces de expandirse modularmente. Esta idea correspondía al crecimiento acelerado de las ciudades japonesas y a la falta de suelo disponible. Fumiko Maki diseñó Spiral en Tokio, un edificio cultural que integra comercio, arte y espacio público en una composición elegante y contemporánea. También realizó Hillside The Rise, un conjunto urbano que se desarrolló por etapas
etapas, mostrando cómo la arquitectura puede crecer de forma ordenada y coherente con el entorno. En Osaka, Kisho Kurokawa construyó la Sony Tower en 1975, donde aplicó principios tecnológicos y estructurales innovadores. Sin embargo, su obra más emblemática es la Nakagin Capsule Tower en 1972, compuesta por cápsulas habitacionales prefabricadas que podían reemplazarse individualmente, simbolizando la renovación constante. Finalmente, el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, de Kenzo Tange, combina el lenguaje moderno con una fuerte carga simbólica, convirtiéndose en un referente internacional.